Hola a todos, mi nombre es Ali Silver de Free Radical Productions. Soy súper contenta de estar moderando ese panel para Mallorca Live Pro 2020, los online sessions. Hoy tenemos un encuentro muy especial de managers con unos invitados súper especiales. Me encantaría arrancar, si cada uno se quiere presentar, ahí vamos arrancando. ¿Con quién arrancamos? Juan. Soy Juan Santaner, soy el director de Industrias Bala, desde donde gestiono a 14 artistas, creo ahora. Y bueno, antes he estado en Love to Art y en I'm an Artist. He sido manager de artistas como Nacho Vegas o Cristiano Semige, Sidonío, León Benavente. Y ahora estoy con artistas como Cápsula, Australian Blonde, Sofía Comas, Puro Pimento, Saichik, y eso, hasta 14. Llevo 25 años dedicándome a esto. Y es un placer estar aquí hablando con estos amigos. Buenísimo. ¿Patricia? Bueno, pues yo soy Patricia Armida. No voy a hacer como Juan y mencionar grupos que luego se olvida alguno y se me enfadan, pero soy directora de Dotbit, una agencia basada en Galicia que también trabaja con nuevos talentos y talentos consolidados. Y además soy la copresidenta del IMMF, que es el International Music Managers Forum, desde donde intentamos pues hacer un poco de lobby con asociaciones de diferentes países de managers y donde estamos prestando especial atención a la situación que nos toca vivir ahora. Agustín. Pues soy Agustín López, director de la oficina de Madrid de Industria Works. Industria Works es una compañía que se originó en Los Ángeles y bueno, contamos con oficinas en México y gente en Nueva York, Londres y también Barcelona. Prácticamente trabajamos casi todas las líneas de negocio dentro de la música, tanto del management y booking, con artistas como Lobos Lesbian, Mala Rodríguez, Fue el Fandango, Nicola Cruz. Y además también tenemos nuestro sello discográfico National Records, que lleva ya 15 años editando música de Latinoamérica y España en el mercado estadounidense. Y luego tenemos un departamento de sincros y también nuestra parte de directos, por ejemplo el AMC, que es una feria que se hace en Nueva York desde hace 21 años. Este año, por todas estas causas, lo hemos hecho online, pero comúnmente se hace físicamente en Nueva York. Y bueno, prácticamente eso, resumiéndolo. Buenísimo. Bueno, les cuento un poco también acerca por eso, porque estoy en esa charla de managers. Mi empresa Free Radical Productions es una empresa de management y consultoría para artistas. Soy de Estados Unidos, pero viví en Argentina los últimos 10 años y donde estoy llevando varios grupos de Argentina al mundo, en particular Femina y UJI, también haciendo consultoría para varios proyectos. Y me encanta hablar de estos temas con todos ustedes, de todas sus experiencias variadas, porque ser manager en ese momento es una experiencia única, vamos a decir. Porque como pusimos el título del panel, cómo capitanear el barco en ese momento, como todos los artistas miran a sus managers de ver cómo se va a dirigir la carrera en general, qué se recomienda hacer, cuándo sacar un disco, cómo hacer una gira, y del lugar de los managers es muy difícil porque hay tanto incertidumbre que no es que toda nuestra experiencia de todos los años que venimos trabajando es tipo un campo completamente nuevo de ver cómo se maneja esta situación que nunca nos manejamos en condiciones así. Así, me encantaría si cada uno puede hablar un poquito, o si no de todos los artistas, que ya sé que tienen varios, pero dar algunos ejemplos de sus artistas y cómo están manejando ese momento, porque, por ejemplo, con los dos grupos con quienes estoy trabajando, uno de los grupos son madres, están en casa en Argentina, la situación de cuarentena es mucho más estricto y no podían aprovechar, como tenían que dedicarse 100% a la familia. Cuando tengo también otro proyecto, Uji, que es un productor electrónico solo, que él aprovechó el tiempo 100% de estar en el estudio, sacando nueva música, como dos direcciones completamente diferentes y dos realidades de los artistas y sus vidas profesionales y personales completamente diferentes también. Así,
si quieren, cada uno puede hablar un poquito de unos ejemplos de lo que están haciendo con sus proyectos. Patricia, ¿querés arrancar? Bueno, venga. A ver, me pasa un poquito como te pasa a ti, Ali. La necesidad de cada grupo y la expresión de cada grupo condicionó las diferentes formas de afrontar este confinamiento. Hubo artistas con los que trabajo que decidieron literalmente parar, ni siquiera tocar con las nuevas condiciones que existen ahora en la normalidad, porque pensaron bueno, que podía desvirtuar su proyecto o su directo. Hablo de formaciones de rock que convocan, en concreto de un grupo que se llama Heredeiros da Cruz, que convoca pues unas 5 o 6 mil personas en cada uno de sus conciertos y que pensaron que no había lugar para ellos en un recinto cerrado, sentados. Hasta, bueno, otros artistas que, como tu productor de electrónica, han aprovechado el tiempo para componer y para seguir creando, a otros que se encontraron un poco perdidos, como pudo ser Agorafobia, que no encontraban su hueco en la transmisión loca total que hubo de contenidos a través de Internet, ¿no? En una banda de rock pues está más limitada a la hora a lo mejor de hacer un live o hacer un encuentro donde exponer la música ante su público. Lo que sí que, un poco retomando el hilo de tu pregunta, lo que sí que yo me encontré es que me convertí en psicóloga sin quererlo, ¿no? O sea, en intentar gestionar esos ánimos, esas inquietudes, resolver esas dudas de las que no tenemos respuesta, porque al final no somos visionarios, tenemos que ir adaptándonos día a día a las nuevas circunstancias, a las nuevas normas, a las nuevas tendencias, y sí que fue una época de gran estrés precisamente por eso, ¿no? Porque muchas de las bandas, muchas de las personas con las que trabajo acudían a ti ya con desesperación de cómo afronto ahora esta nueva situación, y realmente, bueno, como bien señalabas, es muy complicado aventurarse a lanzar pronósticos, porque ya veis que enseguida vamos 20 pasos para adelante y tenemos que dar 10 para atrás, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una situación que ha generado pues mucho más diálogo con las bandas, mucho más acercamiento, pero a la vez mucho más desconcierto en general, en mi caso. Bien. Sí, supongo que estamos repitiendo todos todo el rato esos dos conceptos, ¿no? La incertidumbre y el desconcierto absoluto. Creo que hubo momentos en los que más o menos lo podíamos tener claro, es decir, cuando empezó el confinamiento en serio en España, pues sí hubo un hueco para hacer un montón de streamings y acciones, y de hecho nosotros sacamos incluso un disco en marzo y seguimos adelante con los plazos que teníamos, estaba el vídeo grabado y todo, fue el de Sofía Comas. De hecho, en cuanto a promo estuvo muy bien el primer mes, el problema es que ese arranque al principio de todo el mundo usando las redes y similares luego se frenó. Ahora ya a nadie se le ocurre hacer un streaming porque está muerto el streaming. Hubo unas semanas en las que parecía que funcionaba, funcionó, pero es una alternativa que se ha acabado y que hay que olvidarse más o menos, porque se ve que ya se ha agotado y no va a rendir por ningún lado. Otros grupos es verdad que han estado trabajando y de hecho con Crudo Pimento han aprovechado para hacer una locura que tenían ahí en mente, que era grabar un disco de versiones, y ya lo han terminado y está en fábrica. Ahora hemos de decir la fecha de salida y similares porque volvemos a lo mismo. No sé si alguien tiene una buena fecha para sacar un disco ahora mismo, porque a lo mejor parece que septiembre va a ser terrible, pero es que a lo mejor en enero estamos confinados otra vez. No tengo ni idea, ni yo ni nadie. Y lo que está claro es que siempre que doy un curso, hablo de manager, hablo de la función de psicólogo de la que hablaba Patricia, y me temo que ahora nos hemos puesto de psicólogos intensivos. Es decir, yo he tenido artistas con depresiones, he tenido un brote psicótico, he tenido un montón de cosas de los artistas y hemos actuado como psicólogos absolutamente. Y yo tuve un momento de estrés cuando llevábamos 2 meses de confinamiento terrible y decidí no coger el teléfono a las 8 de la noche y apagarlo, por primera vez en mi vida, ¿no? Porque era, claro, estar transmitiendo todo el día noticias malas ha sido muy duro, y cuando parecía que iba a remontar y remontaba, y yo tenía más de 20 conciertos ahora en verano y he hecho 5 al final de los 20 y parece que se han acabado otra vez. Entonces, transmitir malas noticias, consolar, transmitir buenas noticias, volver a transmitir malas noticias, está siendo un proceso muy difícil, muy difícil y agotador, la verdad. Desconcierto, no lo sé. Hacer de psicólogo, sí, pero no sé muy bien qué decirte sobre qué tiene que hacer cada artista mañana, porque
porque no lo saben ni ellos, ni nosotros, ni hay forma de marcar ahora mismo un calendario normal de un lanzamiento. No, no tiene sentido. Si a alguien se le ocurre algo que tiene buena pinta, pues adelante. Si tiene mala pinta, pues a pararlo. Pero nada más, porque no se me ocurre pensar. Te digo, tenemos un disco ahí en fábrica y no sé si sacarlo dentro de una semana o dentro de 7 meses. No lo sé, no sé qué es lo bueno. Entonces me temo que tenemos que ir adaptándonos día a día y a cada situación personal, porque si no, no se me ocurre dar ni una sola fórmula, porque dentro de un mes quedaría obsoleta y sonaría ridícula. No tiene sentido. Claro, tal cual, es muy gracioso porque mi programa de consultoría se llama Band Therapy, pero nunca era, era más como en chiste, sí, y ahora es como, es verdad. El nombre 100%. molaba, pero ahora ya no mola tanto, ¿no? Claro, demasiado en serio. Y para vos, Agustín, ¿cómo está Bueno, la sí, situación? un poco bastante similar. Creo que cada banda es un mundo con una parte emocional determinada, más necesidades y también, por ejemplo, no sé, es que la verdad que ha sido, en un principio algunos se recluyeron más como a crear música, otros ni de coña, podían crear nada. Luego otros dijeron, no vamos a tocar, y pasado el tiempo al final tocaron. Luego unos dijeron, ni de coña hago un streaming, y terminamos haciendo streaming de pago. Entonces como es muy variado y depende mucho de cómo está uno y de cómo uno también se quiere brindar a esta situación, ¿no? O sea, cómo uno quiere también encararla. Entonces, bueno, más o menos sí, es que es muy amplio, la verdad. Hemos tenido todos los casos, pero por suerte la mayoría está en activo y estamos planificando un montón de cosas. Como bueno, hablando un poco ahí del streaming, yo en lo personal creo que el streaming llegó para quedarse, incluso se aceleró un proceso que iba a suceder tal vez en 2 o 3 años y ahora prácticamente se plantea ya como una línea de negocio más. No significa que el directo quede como fuera de su sitio y de todo lo que genera, para nada. Incluso creo que es como otra línea más al que hay que apuntar, porque bueno, es verdad que para mí también depende mucho el target del que consume música, donde se siente mucho más afín en un streaming y otros donde se sienten mucho menos afines. Pero viendo un poco después la verdad es que he hecho algo en la cuarentena, es leer artículos, o sea, casi que creo un grupo de WhatsApp con gente de industria porque claro, me llegaba por muchos lados mucha información importante. Y nosotros estamos planificando todo lo que va a venir en el mundo de streaming. Obviamente esto no va a salvar el año, ni mucho menos, pero creo que hay que empezar a trabajarlo porque esto va a suceder. Incluso creo que los festivales, no sé, creo que en el futuro no tan lejano van a empezar a sacar 2 tipos de ticket, un ticket de streaming y otro ticket para presenciarlo físicamente. Se habla de una, por ejemplo, si hoy día planteas un streaming y basándote en tus oyentes y en tus fans, pues se calcula que un 2% es un poco el número que se aplica para una posible venta, una potencial venta. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, nosotros vamos a sacar la semana que viene un show de risa en streaming, solo para Estados Unidos y Latinoamérica, porque ahí están más confinados que aquí. También es verdad que Risa es un proyecto justamente para un target bastante teenager, que obviamente está mucho más allegado a esto. Incluso Risa ha hecho un montón de streaming y ha tenido mucho oyente, mucha gente viéndolo en directo, y bueno, vamos a plantear el primero de pago con ella, ¿no? Luego sí, otra línea que se ha abierto obviamente fuerte es la de las marcas. Sin ir más lejos, con varios de los artistas hemos hecho y vamos a hacer cosas con marcas, shows específicos, algunos geolocalizados, otros de pago, otros gratuitos, otros en Instagram, otros en Zoom, como que muy variado. Pero repito, es verdad que en eso estoy con Juan 100%. Tampoco no va a salvar el año, ni mucho menos, pero sí yo creo fehacientemente que esto se va a quedar
y esto incluso va a ir evolucionando. Estamos como en una primera fase donde es clave el contenido que disparemos para hacerlo de mayor calidad, con más cámaras, con más historias, porque eso se va a quedar. Tal vez va a quedar un negocio de 2 o 3 shows al año. Listo, son 2 o 3 shows al año, con un sponsor de por medio, una venta de entradas. Pues mira, son 2 o 3 shows que se suman a los 50 o 60 que tienen al año. Pues sí, para mí eso es lo que va a suceder sin duda. Claro, yo creo que es muy interesante lo que decís, Agus, porque depende mucho del público, ¿no? Porque estamos hablando de como los shows en vivo normalmente, todos iban a los shows en vivo, grandes, jóvenes, todos los géneros, pero ahora hay gente que se conecta mucho más con un live stream y otros públicos que no tanto, algunos géneros que tienen capaz con música electrónica es mucho más fácil que ese público les copa un live, cuando con otras cosas no tanto, depende mucho de la situación. Pero pensando en eso, como yo sé que están los 13 ahí en España, yo de acá en Berlín, en cada país también va cambiando mucho el panorama, como vos dijiste, de Latinoamérica o Estados Unidos están mucho más confinados, es otra situación y otro target que aquí en Berlín, que como hay pequeños festivales ya pasando, es que es totalmente diferente. ¿Cómo es, si hay gente escuchando de otras partes del mundo, solo para clarificar, cómo es la situación en España hoy? Escuché que hasta 1000 personas se puede juntar, pero sentados. Ya sé, en Mallorca, el Mallorca Live está haciendo un ciclo de eventos. ¿Hay eventos pasando que se puede hacer ahí, o cómo es la situación para los que están en otras partes? Depende de cada comunidad. Nosotros, por ejemplo, aquí en Galicia, que creo que somos uno de los pocos sitios donde se pueden hacer conciertos de pie hasta 2000 personas. La cuestión es el cómo, ¿vale? No estamos diciendo que se puedan y que sea viable hacerlos, pero tal cual está ahora mismo el reglamento legislado, existe un protocolo para hacer conciertos de 2000 personas de pie. No se ha hecho ninguno, también os lo digo, ¿eh? Existir la posibilidad existe, pero no se ha hecho ninguno. Luego ya nos vamos a formatos de hasta 1000 personas sentadas, efectivamente, con una ocupación de un tanto por ciento de la superficie, es decir, es muy complejo, aparte que en cuanto a medios técnicos, tener a 1000 personas que ocupen un 70% del área efectivamente designada para el concierto, con ese 1,5 metros de distancia, estaríamos hablando de duplicar medios, de duplicar absolutamente todos los recursos, ¿no? Sonido, pantallas, personal, es prácticamente inviable, por eso se está optando por formatos mucho más pequeños. Pero bueno, sí que se están haciendo muchas cosas aquí, muchas de ellas potenciadas incluso por las administraciones públicas, que están echando una mano a que el sector se mantenga activo, pero sí que es cierto que estamos cayendo un poco en en la precarización de la propuesta cultural, ¿no? O sea, se está apostando mucho por bandas que quizás no son bandas profesionales, que también tienen que tener su hueco, pero que al final no se está contando con el tejido realmente industrial de la música en Galicia, y eso está siendo un problema. Hay bandas profesionales que dependen única y exclusivamente de la facturación del verano como uno de sus principales incomes, que se está resintiendo porque tienen propuestas con unos números más elevados, obviamente, que las propuestas amateurs, y que no se están contando con ellos. En Madrid no hay ningún tipo de ayuda ni de colaboración, y de hecho está prácticamente todo cancelado. Y el caos empieza por lo que explicaba un poquito Patricia, que es cada comunidad autónoma, que son 17 en España, pues tiene unas normas distintas. Entonces, tengo yo un par de chats efectivamente ahí de WhatsApp y tal con la UFI, con otros promotores y eso, y es un caos absoluto. En una comunidad es el 50%, en otra 70%, pero ahora mismo hay otro problema, y es que como estamos en una situación de rebrote y está todo el mundo muy asustado con eso, lógicamente, además de esos permisos iniciales, cada ayuntamiento tiene que autorizarlo después, una comisión de seguridad o algo similar de cada ayuntamiento, y se está cargando todo. Es decir, en Galicia, yo hace 3 semanas tenía 3 conciertos, los 3 se cancelaron unos días antes. El Felicia Pop en Pene y el Noroeste en Coruña
Tocaban Sidechick y Crudo Pimento y se cancelaron el viernes, y Crudo Pimento tocaban el martes. De hecho, creo que Triángulo llegaron a probar sonido y no, ni siquiera hicieron el concierto después, es decir, les cancelaron el concierto después de la prueba de sonido. Hay como, además de la precarización de la que hablaba Patricia, hay como una demonización de los actos culturales y de la música en concreto. Entonces se está utilizando como un enemigo exterior, un chivo expiatorio para intentar frenar los rebrotes, lo cual no tiene ningún sentido, porque en España hay cientos de rebrotes localizados y ahora mismo no hay ni uno solo relacionado con la música o con un concierto o con un festival, absolutamente ni uno. Por supuesto, hay cientos en bodas, en bautizos, en explotaciones agrarias, en el transporte, pero ninguno en la música. Y lo que se está cancelando son los eventos musicales, uno detrás del otro. Es una fórmula muy sencilla para los políticos que están peleando por sus estupideces y están haciendo muchísimo daño al sector. En Madrid, desde esta noche, la noche pasada, han cerrado todos los bares nocturnos, no puede haber pubs, no puede haber discotecas, y a nadie se le ocurre hacer un concierto en Madrid en los próximos 15 o 20 días. No sabemos los plazos, porque igual que empezamos y fueron 2 meses y medio, ahora estamos empezando de nuevo con restricciones y no sabemos si van a durar 15 días, que es el mínimo, pero yo me temo que van a durar meses. Yo me estoy planteando directamente algunos bolos que tengo en sala en Madrid en octubre y que están a la venta y no sé si pueden realizar. No sé si llegaremos a tiempo para que se puedan realizar, porque cuando empiezan con los confinamientos y con las restricciones no funcionan en 15 días, funcionan en un mes o en 2 meses mínimo. Entonces, me temo que ahora mismo la situación en Madrid es la que conozco yo sobre todo, es bastante desesperada. Sí, yo añadiría, además de que obviamente es todo un caos, también la situación de la gente al consumir, ¿no? O sea, primero porque hay una crisis actual y una que no sabemos de qué se va a tratar en el futuro, en lo económico, que hace que la gente también esté muy cuidadosa con el dinero, ¿no? Y todos sabemos que el entretenimiento, la cultura, los restaurantes somos los últimos en recibir el dinero, ¿no? Entonces, también eso, yo creo que es complicada la situación económica. Se han cancelado bastantes shows porque no estaba habiendo tampoco venta y tampoco ayuda nada los medios, o sea, El País el otro día comunicando erróneamente lo de los conciertos, después rectificándolo, pero claro, eso al final hace daño y yo creo que los medios también tienen que empezar a ser más conscientes de que cualquier nota o cualquier cosa que salga nos pega directamente a todo el sector, ¿no? Sí, sobre todo, perdón, es que me parece que mencionaste algo súper importante, Agustín. Yo lo que veo es que, bueno, cuando hay cualquier propuesta de concierto, se está demonizando a quien lo hace, incluso cuando son las instituciones públicas, bajo el lema de que no es momento de fiestas, cuando realmente no estamos hablando de fiestas, estamos hablando de programaciones muy localizadas, con una hora de entrada, una hora de salida, y son los propios medios los que están alentando ese tipo de comentarios y dándole voz a ese tipo de manifestaciones, ¿no? Es un problema que tenemos, no es de ahora, ni está provocado obviamente por esta crisis sanitaria, de identificar cultura con ocio inevitablemente, o con fiesta o con desmadre, ya si nos ponemos en términos absolutos, pero sí que es cierto que nos hace mucha falta ahora mismo el apoyo de los medios de comunicación para que lancen ese mensaje tranquilizador. Los brotes están siendo en su mayor parte en reuniones familiares. Como decía Juan, no hay ningún brote asociado a ningún concierto y no se está apoyando este tipo de comunicación desde los medios oficiales, sino que se están mandando mensajes erróneos y mensajes de alarma, y esto no ayuda. Sí, Agustín ha planteado otra cosa también que a mí me intriga mucho, y es que vamos a tener un público nuevo. Es decir, el público que existía hasta ahora no va a ser exactamente por esas dos razones. Una, por la económica, que no sabemos cómo vamos a estar económicamente dentro de unos meses, totalmente mal. Y la otra, por el miedo. Es decir, yo puedo entender que la gente quiera ir a un festival al aire libre, pero no tengo tan claro que la gente quiera meterse en una sala cerrada, porque lo que es evidente es que son más peligrosas. Entonces, no es tanto reinventar el público, sino que va a ser distinto. No sabemos qué público vamos a tener ni de qué estilo. A lo mejor podemos imaginarnos cosas un poco por lo que hablábamos antes de cada target, más adolescente, más adulto, más lo que sea, pero
pero no sabemos realmente qué público va a haber en un concierto en diciembre. No lo sabemos, sobre todo por esas dos razones, la económica y la del miedo que se está extendiendo, ¿no? Evidentemente, pues los brotes surgen de reuniones en espacios cerrados y habrá que ver qué ocurre con las salas, que yo creo que es otro problema gravísimo para el tejido musical y cultural de nuestro país, que las salas están sufriendo mucho. De hecho, en Madrid esta noche han cerrado todos los bares nocturnos, que habían abierto un mes y algo. Estoy hablando de bares de copas, literalmente. Pero las salas, la mayoría ni siquiera han abierto, no han abierto, no se les ocurre abrir porque no tiene ningún sentido. Por mucho que haya una legislación supuestamente permisiva, nadie está haciendo un concierto ni puede hacerlo. Pues lo van a prohibir ahora mismo. Entonces, vamos a ver qué ocurre en unos meses, nada más. Bueno, y luego a ver si nos compensa también a los artistas, a los managers, a los promotores ir a las salas, ¿no? Quiero decir, aunque haya esa apertura con los límites que tenemos en aforos, realmente haya grupos que no les va a compensar porque no es inviable que salgan los números, ¿no? A mí este tema me preocupa muchísimo. De hecho, nosotros aquí en Galicia teníamos bueno, un circuito que está auspiciado por la Xunta, por el Departamento de Cultura, por el Agadic, que ha decidido unilateralmente cancelar absolutamente toda la programación de agosto y de septiembre, ¿no? Nos despertamos un día de repente con esta noticia, cuando uno de estos circuitos, es una medida que ha salido dentro del plan de reactivación cultural, que implica la grabación de los conciertos y donde nos preguntamos si no se puede hacer igualmente esa grabación para luego emitirla, aunque sea en falso streaming, o ponerla a disposición a la carta de los espectadores, ¿no? O sea, tenemos que buscar una solución para el tema de las salas, no solo por nosotros, sino por las salas. Nos vamos a quedar realmente sin una pata fundamental del negocio que permite desarrollar la cultura de base y que permite que las bandas consolidadas tengan un circuito de invierno. Yo no sé, Agustín, cómo lo ves tú con tu perfil de bandas que a lo mejor ya son bastante más, digamos que tienen un público bastante más grande, pero no sé cómo ves tú el problema de tener de repente una limitación en un Riviera o en una Razzmatazz. Sí, a ver, al final va a ser mucho una toma muy personal de decisión en cuanto, por ejemplo, no sé, hemos tenido algunos shows que hemos planteado hacer únicamente para poder apoyar al staff, ¿no? Por ejemplo, a toda la crew. Yo creo que ahí cada banda va a mirar su bolsillo, va a mirar también si estratégicamente también le sirve y al final tomas la decisión si realmente es el momento o no. Creo que eso es fundamental. Al final lo que tú tengas en tu bolsillo va a marcar mucho cuánto te vas a arriesgar, qué es lo que vas a hacer. Lamentablemente dependemos de eso. Bueno, aquí se ha hablado de alguna solución práctica que es un poco volver a los viejos tiempos. Yo me acuerdo que cuando yo iba al Rocola hace muchos años, había 2 sesiones de grupos españoles. Entonces en Madrid estamos planteándonos volver a la doble sesión, es decir, hacer un concierto a las 8 y otro a las 10, que es una medida en la que nunca habríamos pensado anteriormente, pero que ahora cobra sentido, porque estos vuelos los que os hablaba de Madrid de octubre están planteados al 70% de aforo. Entonces, un poco la idea es eso, una vez que cubres el 70%, pues a lo mejor hacer una segunda sesión y hacer los conciertos en un día. Es cambiar un poco el esquema otra vez, adaptarte a los nuevos tiempos, pero puede ser una solución precisamente para eso, para grupos que tienen que desplazarse o viajar o similares, que claro, que pueda permitirles hacer rentable el concierto, porque si no, muchos conciertos no tienen sentido ahora mismo. Claro. Y ustedes, fue muy como loco que me sorprendió que recibí un mail para unas contrataciones del verano festivales para 2021. Y obviamente, como no sabemos nada, pero vi el mail y fue como, ¿cómo propongo esto a la banda? ¿Cómo sabe? Como querían poner cláusulas para el cover, a ver si se cancela, o en el caso de cancelación se ofrece X porcentaje del cayer y capaz se hace streaming. Ustedes en sus experiencias con sus bandas, ya sé, como hablaste, Juan, como ya tenías algo para octubre y se cancela y todo lo demás, ya tenían, ¿cómo van ese momento de recibir contrataciones, ofertas de contratación? ¿Qué hacen sentido? ¿Ustedes tienen para sus artistas algunas cosas que dicen, bueno, no vamos a hacer nada hasta el próximo aviso? ¿O cómo están manejando esta cuestión? Porque como de un lado me emociona y me da esperanza, pero del otro lado tengo que proteger mi artista y es
como una mezcla de sentimientos interesantes. Te voy a contar dos casos muy diferentes. Una, la mayoría de festivales que se han cancelado mantienen a gran parte del cartel para el año que viene. Esto es otra discusión que podríamos empezar ahora mismo sobre si está bien o está mal. Yo creo que está bien precisamente por los grupos que no han podido tocar este año. Está claro que el año que viene a lo mejor hay otros grupos que funcionan de una forma distinta. Yo pensaba que era una solución y la mayoría de festivales ya han anunciado parte del cartel del 2021. Ahora ya tengo dudas de que en el 2021 se vayan a hacer esos festivales. Entonces no sé muy bien cómo se solucionará. La otra, lo que decías de cláusulas de cancelación y similares, ha sido muy divertido. Según el decreto de estado de alarma en España, toda la contratación pública debía pagarse aunque se cancelara. Es decir, tú firmas con un ayuntamiento y te han de pagar el 100% y punto, no hay más discusión. ¿Qué han hecho los ayuntamientos? Nos han mandado el contrato hasta unos días antes. Van hasta... Juan se cayó, me parece. Se nos fue, sí. Hemos perdido. Perdido. Bueno, ojalá que Yo os se cuento vuelva. mientras tanto, a ver si se Sí. vuelve a conectar, que me hizo mucha gracia porque justo haces esa pregunta y me acaba de entrar un email, o sea, no lo voy a enseñar porque sé quién es, pero es de un festival que bueno, tenía cerrado una de mis bandas y me está preguntando si para el año que viene la banda va a ser más económica por lo del COVID. Entonces dices tú, por favor, una guía, una Claro. orientación, un algo, porque sí, lo que decía Juan es cierto, ¿no? La mayor parte de los festivales, sobre todo de iniciativa privada, han acordado pues esa, digamos, ese posponer. Sí, pero no todos los sin- festivales, ojo, Va a haber muchas no, sorpresas. obviamente no. De hecho, hay festivales que están siendo bastante precavidos. Yo, la mayor parte, Agustín, sí que me la he encontrado así, o sea, de los compromisos que Casi tengo. todos están respetando el line-up, pero hay ahí algunos que me están sorprendiendo. Digo, ¿no va a ser Sí, el mismo festival? ¿Ok? sí. Haz tus líos. Sí, no, y sobre todo porque, a ver, digamos que a ver, hay muchos motivos por los que no respetar ese line-up, ¿no? Sí, tal cual. La Entonces, banda saca un disco, no gira, o es de afuera, o... sí, sobre todo, a ver, mi gran intriga es esa, Agustín, ¿qué va a pasar con los grupos de fuera? Porque si ya lo tenemos complicado, aventurar el futuro, ¿no? Aquí, en nosotros, en España, en nuestro cachito de mundo, que sabemos cómo va a evolucionar esto, que sabemos qué legislación se va a imponer, que sabemos, ¿no? Porque, bueno, a ver, como nos pongamos el año que viene, que no lo veo nada descabellado, con temas de cuarentenas y demás, girar va a ser muy complicado. Girar, hablo a nivel mundial, ¿no? Va a ser muy complejo y si cada vez que tú tienes que entrar o salir de un país vas a tener que aguantar unas fechas, lo veo prácticamente inviable. Pero sí que es cierto que no, bueno, que hay festivales que han intentado mantener los carteles a sabiendas de que puede haber modificaciones. Hay festivales que estamos viendo que han cambiado sustancialmente los cabezas de cartel, por lo que comentaba Agustín, porque quizá para el año que viene no giren, y que tampoco sabemos qué va a pasar de aquí a allá con lo que hablaba antes Agustín de cada grupo, ¿no? O sea, a lo mejor hay grupos, por favor, lo que voy a decir, ojalá no se cumpla, pero a lo mejor hay grupos que el año que viene ya no existen. Sobre todo hablamos de grupos de nivel amateur o nivel medio, ¿no? Grupos que pueden estar ahora saliendo. Que lo sabes, que es muy, muy complejo aventurar una programación a un año vista. Muy complejo en las circunstancias en las que estamos, para mi entender, vamos. Y volviendo un poco a tu pregunta, o sea, realmente, por ejemplo, tengo proyectos como el de Nicola Cruz, que yo ya llevo planificando 6 giras por Europa, 2 por Asia, porque primero cuando llegó el encerramiento fue, bueno, lo pasamos para tal, y así lo fuimos posponiendo. O sea, yo creo que realmente, por lo menos así lo siento, creo que no podemos parar. Si me llega una oferta para abril, que justamente ahora estoy armando un tour por Europa, incluso el festival va a estar comunicando la semana que viene, un festival holandés está comunicando todo el line-up para el 4 o 3 de abril, pues nosotros no podemos parar. O sea, si nos llegan las ofertas, tenemos que obviamente evaluarlas como si no hubiese problema, y luego, llegados a un punto, pues obviamente si se cancela por el COVID, o nos va a pasar que vamos a tener que comprar los vuelos todos muy sobre la hora, nadie va, y eso es un coste que
incluso para unos tours en otro continente, los vuelos es casi lo fundamental. Entonces ahora vamos a tener que sacar los vuelos 7 días antes, o bueno, si obviamente aparece una vacuna y todo en el ideal, pues obviamente ya podremos en abril tener shows, pero bueno, esto nadie lo sabe y es pura especulación, pero los festivales están programando. Y nosotros tenemos que vender. O sea, entonces, bueno, estamos jugando al Monopoly, como lo digo a veces. Después se cae todo y volvemos, vale, voy por la gira número 7 en un año, pero no queda otra. Claro, no, es una locura. Bueno, Juan, volviste. Sí, una llamada me cortó la conexión, ¿no? Estaba Todo contando bien, todo que los bien. ayuntamientos están usando un truco muy, muy viejo, que es no mandar los contratos hasta el último momento. Con lo cual, ni siquiera a poner los cachés. La ley les obliga a poner los cachés, los contratos firmados a las instituciones públicas. Y me ha pasado pues, con el Festival Noroeste. Os decía que tenía un concierto el martes y el viernes no habían llegado los contratos y el viernes cancelaron, con lo cual no existe contrato. Y nada, me pasó también con la programación de las fiestas en Madrid, las fiestas de Retiro que eran en junio. Sí, mandamos contratos. Con no mandarlos, pues no están ligados. Es decir, que por eso las administraciones públicas son las que deberían ayudar en este momento, pues no lo están haciendo demasiado. Claro, claro. O Sí, sea, sí. ya de por sí los ayuntamientos tardaban en mandarte un contrato, Sí, y ahora ahora vamos. lo van a mandar 5 días antes, lamentablemente. No, además pensad que en las administraciones públicas, no, a ver, si ya supuso un caos trasladar todo el mecanismo de las administraciones a las casas con los confinamientos y demás, no hay nadie que se haya privado de coger sus vacaciones en agosto, o sea, vamos, nosotros ahora mismo me hacía mucha gracia porque me preguntaba un compañero, un gestor cultural, me decía, mira, se ha dicho algo. Sabéis que ahora, en teoría, desde el Ministerio se ha trasladado que para conciertos de determinado aforo hay que pedir una autorización específica a las autoridades sanitarias, ¿no? Ya salió Madrid, ya salió publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en Andalucía ya hay cifras, pero en Galicia no, pero es que no hay porque no hay nadie al volante, o sea, está todo el mundo de vacaciones, está el presidente de vacaciones, el consejero de Cultura de vacaciones, todos los funcionarios de Cultura de vacaciones, entonces es como si no pasase nada, es decir, sí, ya sé que todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones, pero es que estamos en una situación de emergencia ya no sanitaria, cultural, por favor, alguien al volante, ¿no? Y no hay nadie realmente ahora aquí. Entonces, si ya no cabe esperar celeridad en las administraciones, yo creo que ahora menos todavía. Aparte que nunca han llegado a comprender cuál es el proceso real de un acontecimiento cultural, ahora ya, si le sumas la variable sanitaria, ya cortocircuitaron hace mucho tiempo, vamos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, después de, como una cosa que intento pensar en estos momentos, como con toda la incertidumbre, todo el caos que estamos manejando, que encuentro que por suerte, como lo bueno cuando estás manejando una carrera de un artista, obviamente siempre estás planeando 8.000 pasos en adelante, pero a nivel a nuestro trabajo y lo que hacemos, nos hace tener que pensar súper creativo en el momento, ver qué vamos a hacer y cómo trabajar así de otra forma que capaz no estamos tan acostumbrados de trabajar. Por ejemplo, esa pausa, como con uno de mis grupos, ya iban a hacer una gira grande en Canadá, obviamente se canceló todo, pero justo el grupo estaba con unos cambios internos de quién iba a tocar en la nueva formación de la banda, y como siempre estamos apurando tanto, porque no podemos parar como managers y artistas, siempre hay que, como para vivir y ganar plata, con la mayoría de los casos, tenés que vivir de gira constantemente, y tener ese switch de no poder hacerlo, como yo creo que en algunas cosas me ayudó mucho y a los artistas para buscar otras fuentes de ingreso para no estar tan inestable. ¿Qué pasa si tenés un grupo y no es COVID, pero se rompe el brazo y no puede tocar y se cancela todo de la misma forma? Yo encontré que como la manera en que trabajábamos antes era muy como volátil, como riesgoso siempre, que pasa cualquier cosa y pues, pasa lo mismo que está pasando ahora. Quería ver si ustedes tenían algunos
casos con sus artistas o cuáles nuevas fuentes de ingresos están como invirtiendo o desarrollando en ese momento. Ya hablamos un poquito de streaming, que creo que es sumamente interesante, pero de sincronizaciones o regalías, otras cosas que están viendo. Y también si hay algunas tipo anécdotas positivas de situaciones nuevas que sirvió a la carrera de artista que salió en ese momento. Algunas cosas positivas hay que ver adentro de todo eso, ¿no? Cuesta, cuesta. Yo Cuesta, estaba sí. buscando precisamente un enlace que vi esta mañana y ahora mismo a ver si lo encuentro, que hablaba pues de las plataformas y de un paso atrás, ¿no? O sea, a mí me parece que se está hablando muchísimo del tema del streaming como alternativa, pero que llegamos muy tarde. Ahora, cuando hemos visto que la pata principal del negocio falla, que es el directo, es cuando nos acordamos que había otras que no hemos cuidado y que hemos pasado por alto el meterle mano, ¿no? Decir, bueno, hay determinadas cosas que han dependido de nosotros y que no hemos hecho absolutamente nada para remediarlas. Ya encontré dónde venía la noticia. O sea, no lo encuentro. Encontré de dónde venía, pero no lo encuentro. Porque realmente el tema del streaming es algo que deberíamos de haberle prestado muchísima más atención, que ahora es cuando nos estamos dando cuenta que los pagos y las remuneraciones que se están haciendo no son justos. Agustín antes hablaba del tema del streaming puro y duro de vídeo. Yo creo que ahí todavía sí estamos a tiempo, sobre todo cuando hablamos de artistas consolidados que pueden establecer condiciones, que puede haber pues, colaboraciones con marcas, acciones concretas, pero sí que nos ha faltado celeridad a la hora de ponernos firmes con el negocio que toda la vida ha funcionado, que es el de generación de derechos de autor y generación de derechos conexos. Y veo que va a ser muy complicado dar marcha atrás porque ya está todo demasiado asentado, ¿no? Vamos como, a mi entender, como 5 años tarde. Wow, es que yo empezaría por el Estatuto del Artista, que se aprobó en España hace unos años, pero solo en primera instancia y nunca se ha llegado a aplicar. Entonces, es el primer paso para conseguir que en España haya una situación normalizada legalmente para los artistas y para los músicos. El streaming, wow, yo no lo veo tan claro. Creo que cuando hablábamos antes al principio, tú mencionabas que era una cuestión un poco incluso cultural de cada sociedad, y yo tengo ejemplos, ¿no? Es decir, que primero, el público español no está acostumbrado a pagar Internet, lo cual complica mucho las cosas. Un compañero hizo hace unas semanas un concierto en streaming y vendió 90 entradas en Inglaterra, en el Reino Unido, y 0 en España. El mismo concierto, 90 contra 0. Nadie en España pagó. Y además el público no está acostumbrado a ver un concierto en directo durante media hora o una hora. Normalmente, si te fijas, los contratos en streaming es de gente que entra y que sale. Y es muy complicado. A no ser que sea un grupo muy grande y muy importante, que supongo que es por donde va Agustín, pues por ejemplo con Love for Lesbian, evidentemente, o similares, va a ser muy complicado poder conseguir nada por ese lado. También había una directiva europea que todavía no se ha aplicado sobre los derechos de streaming y de los grandes agregadores musicales. Entonces, por ahí puede salir, pero yendo No, por donde va. Juan, no. Lo siento, pero no seas tan optimista. Lo que se está pagando es realmente ridículo. Y mira, ya encontré la noticia. O sea, la noticia dice que Amazon, Spotify y YouTube logran una victoria judicial para reducir los royalties de los músicos. O sea, como eran tantos, como están pagando tan bien, aún encima... Nada, es una cuestión técnica y probablemente van a perderlo. Lo que pasa es que eso les da un par de años de margen, ¿vale? Es en Estados Unidos solo y les da un par de años de margen. Un juez consideró que en vez del 10% tienen que pagar al menos el 15%, y entonces ahora el Tribunal Supremo le ha pedido a ese juez que justifique por qué ha puesto esa diferencia, que es más o menos aleatoria, ¿no? Se va a ganar, pero lo que han conseguido son 2 o 3 años. Pero es que no, el 15% no es lo que tiene que cobrar un autor. Me da igual. O sea, yo voy al error de base. Quiero decir, aquí
se montó un negocio, un chiringuito entre discográficas y un señor que tenía una compañía tecnológica, y se olvidaron de realmente quién es el proveedor del contenido, ¿no? No el dueño del máster, sino el proveedor del contenido. Y esto es que llegamos tarde, da igual, no importa ahora ni que se aplique la legislación europea, y hablo con conocimiento de causa porque precisamente es mi especialidad, yo soy abogada con especialidad en derechos de autor. Por mucho que ahora intentemos parchear lo que ya está dado, es inviable. Hay muchos contratos, sobre todo en Estados Unidos, que se han prorrogado con los artistas, que mantienen los derechos que había sobre los soportes físicos, donde había unos royalties ridículos. Ahora mismo pensar que nuestra solución está en las plataformas es como desear que en enero estemos todos tocando en salas al 100% de capacidad. Es así. Sí, volviendo ahí a lo que hablabas de, bueno, qué negocios están surgiendo, o bueno, obviamente ya hablamos del streaming. A ver, las marcas siempre estuvieron. Tal vez creo que es el momento de hacer un poco más de hincapié, porque bueno, también depende el artista. Hay artistas, tengo artistas que no pueden ver ni una marca, y otros que no tendrían problemas y es de una manera no invasiva, etcétera, etcétera. Pero sin duda ahí hay una línea, y incluso antes de esta pandemia, pues siempre hemos estado tratando de seguir haciendo crecer ese negocio porque está ahí, y porque al final genera un buen rédito económico. Y a veces con artistas enormes, pero también con artistas medianos. Yo creo que lo peor de la pandemia lo van a sentir obviamente las bandas pequeñas, porque no tienen un fanbase ya fuerte, y va a haber menos oportunidades para ellos, porque al final si tú ponle, yo como promotor o yo como marca quiero a un artista, me voy a basar un poco bueno, en la capacidad, en su cantidad de fans, y también en el engagement que tienen sus fans dentro de sus redes y de sus canales, porque a veces igual, a ver, hay bandas que son enormes aquí de España, pero tienen unas redes bastante humildes, digo, comparado a las nuevas generaciones que de repente tienen 1 millón, pero luego no venden un ticket. Bueno, esto es un poco la inversa. Entonces, volviendo a eso, creo que es un momento para estas bandas pequeñas bastante más complejo que para las medianas y las grandes, sin duda, vamos. Y realmente no sé cuál es la solución. Yo creo que tal vez ahora es basar un poco la estrategia en hacer crecer tus oyentes, de hacer crecer tus números, para que cuando esto vuelva a reincorporarse, pues estén más crecidos, ¿no? Lo único que veo ahora es trabajar promo, es trabajar en ideas realmente creativas. O sea, nosotros estamos continuamente tratando de darle vueltas, porque no es fácil el momento, ¿no? Entonces, dándole vueltas, no sé, tenemos el sello discográfico, pues estamos haciendo una acción con todas las mujeres del sello discográfico. Nada, dándole vueltas un poco Sí, pero es complicado también, ¿no, Agustín? Porque estamos todo el mundo dándole vueltas y al final, pregunto, es una pregunta, no está muy bien planteada, pero no estamos rizando demasiado el rizo, y a lo mejor el espectador ya como que ya está saturado a lo mejor de tanto contenido que al final no conlleva nada, ¿no? Porque al final nosotros trabajamos siempre con un objetivo. O sea, tú pues al final haces una campaña o haces un lanzamiento de una acción que tiene un porqué, ¿no? Pero ahora simplemente estamos lanzando sin saber a dónde nos lleva, ¿no? Simplemente es la presencia, el no desaparecer. Yo a veces me pregunto si no estaremos... Yo, por ejemplo, creo que si, por ejemplo, hay artistas que han estado haciendo, no sé, un Instagram Live cada 7 días. Sí. Al final eso, por ejemplo, cuando le vas a una marca o a un promotor, porque, por ejemplo, ahora cerré un festival que en septiembre va a ser un streaming, ¿vale? Con Nicola, de pago, todo, o sea, de pago para el artista, gratis y geolocalizado. ¿Y qué pasa? Ay, me perdí. Que fue porque a lo mejor estuvo haciendo todos esos streamings.
Claro, porque no hizo absolutamente nada. O sea, al revés, vale, claro, en claro, este claro, caso, absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? claro, Valorizó mucho ya. ese show, ¿no? Luego hubo otros que arrancaron en la pandemia a tope y en un momento fue como, hey, bajemos, Claro. porque ahora si hay un negocio va a ir por ahí y no va a ser atractivo. Y así fue, por ejemplo. O sea, a partir Ujú. de un silencio, no sé, ahora por ejemplo tenemos a Risa que estamos haciendo el streaming, después del 28 no va a haber nada, para que justamente el fan tenga esa necesidad de ir a por ella, ¿no? Eh, creo que hay que cuidarse, y lo que decías, hay que tener una razón. Tiene que haber un porqué, una razón, un objetivo claro y para poder, para sacarle el mayor rédito. Porque a veces Claro. no es solo dinero, sino es un... Sí, todo sí, es no solo, ahí estamos de acuerdo. Mira, a mí me pasó con una artista con la que trabajo, que es de World Music, ella realmente es gaiteira. Hizo una retransmisión todos los días del confinamiento. A las 8 salía a tocar un tema, bueno, pues para sus vecinos, ¿no? Lo que empezó siendo como una anécdota se convirtió en algo realmente espectacular, porque teníamos unas cifras de visionado en directo increíbles. Bueno, pues esto nos llevó a pensar lo que estábamos hablando, en hacer pues un par de streamings que hicimos en 2 franjas horarias. Lo dividimos en un streaming para América, bueno, para toda América y toda la franja horaria de América, y otro para Europa. Y sorprendentemente, por lo que estamos hablando, por las condiciones, por el tipo de público, tuvo muchísima más expectación en América que en Europa, ¿no? En Europa y resto del mundo. Que es bueno, o sea, ¿En qué tiene mes lo ella. hiciste? ¿En qué mes lo hiciste? Lo hicimos cuando allí todavía estaban confinados, lo hicimos en julio. Claro. O sea, yo, por ejemplo, cuando no se sabía cuándo se iba a abrir la pandemia, cuando digo, perdón, íbamos a poder salir a la calle, yo tenía el 20 y tantos de junio un streaming armado con Fue el Fandango. Cuando se abrió en mayo dijimos, Ya nada, o no. sea, la gente va a ir corriendo, ¿quién se va a poner ahora en un ordenador? Entonces, Nadie, no, no, tal cual. eso es clave, eso es sumamente importante. Y ahora no lo hago con Risa en España ni Europa, porque no lo van a ver, pero Mm. sí en noviembre o diciembre, ahí sí lo voy a plantear, por ejemplo. Bueno, a ver si no lo tienes que plantear, ¿vale? Ojalá. No, es que en verdad lo voy a hacer igual. O sea, Ah, vale, vale, pero no porque estemos confinados. digo, Vale. más allá de la pandemia o no, el streaming lo vamos a hacer. O sea, No, a ver, pero tiene mucho más sentido, Agustín, porque a ver, lo que estábamos hablando, no sabemos si va a haber salas, las pocas que van a quedar, en qué condiciones, si la gente se va a animar, y ahí sí que ya, digamos, en invierno, porque yo no sé, ahí, bueno, ya dijisteis que no, pero pero sí hay que que es ver. cierto. Sí, no, perdón, te corté. No, que digo que sí que es cierto que aquí hubo bastante oferta pequeña, lo que os decía, ¿no? Grupos, pues, noveles, tal, pero que tú realmente en Galicia, si quieres ir un sábado a un concierto, en 20 kilómetros a la redonda, algo tienes. Oferta casi toda gratuita, también hay que decirlo, que no sé qué favor hasta cierto punto nos está haciendo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, como comentaba antes Juan, nadie se va a atrever a programar, si la circunstancia es grave, nadie se va a atrever a programar encerrado, y ahí sí que tiene mucho más sentido, ¿no? Hacer un streaming en noviembre, diciembre, yo también Pero lo veo. igual, te digo, yo repito, para mí hay que hacer el streaming, obviamente hay algunos artistas que no tiene mucho sentido, pero luego hay otros que es que hay que, olvidémonos de la sala, de la pandemia, el streaming para mí hay que hacerlo. Obviamente hay que pensarlo, hay que elegir bien la fecha, Sí, hay que armar bien un contexto que sea algo de calidad. Por ejemplo, lo de Jorge Drexler fue espectacular, o sea, ya, de mucho nivel, bueno, costó dinero, no sí. fue, no fue gratis, o sea, digo, costó una buena pasta de Tuvo producción. que costar, tuvo. Sí, sí, me consta que costó bastante dinero, pero claro, hizo algo de calidad que salió por todos lados, que Sí, sacaba un rédito de todos los ángulos. Entonces, sí. creo que el streaming hay que montarlo. Lo que decía, o hacemos 1, 2, 3 al año, de momento ese es el plan. Que tal vez en 5 años ya es el 30% de los shows, Sí. quién sabe, no, yo no lo sé, pero no puedo dejar de pensar que esa línea de negocio está y que para mí está para quedarse. Y que sobre todo estamos en el inicio para poder marcar unas condiciones justas,
que no nos pase otra vez lo que pasó con las plataformas, es decir, vigilemos como managers que esas condiciones son idóneas y que se está realmente repartiendo el dinero correctamente. Obviamente todos tenemos que ganar, yo no me quejo de que alguien gane más que el artista, si su inversión es infinitamente mayor, ¿no? Pero que por lo menos haya un reparto que sea equitativo en cuestión de derechos y de proporciones para los participantes. Sí. Y sobre las sincros, que era otra de las líneas de negocio, nosotros Este tema. tenemos ahí, por suerte, una línea, un departamento bastante fuerte que incluso lleva 20 años trabajando en sincros, que está liderado por Rob, que muchos de ustedes yo creo que lo conocen, a Rob Filomena. Entonces, sí, hubo un parón, porque también las marcas en un momento pararon y dijeron, cambio de estrategia, cambiamos todo, presupuestos, acciones, y ahora estamos sintiendo que están como volviendo, ¿vale? Obviamente no es la panacea, pero sin duda, por ejemplo, en Estados Unidos el negocio de la sincro es tremendamente relevante. Sí. O sea, prácticamente no, tenemos bandas nosotros en nuestro sello discográfico que viven de lujo gracias a las sincros y no tanto por los streaming ni por los shows. O sea, eso existe. Entonces, Eso es una tarea pendiente que tenemos aquí, yo creo. sí, bueno, a ver, yo creo que salvo algunos países de Europa y Estados Unidos, el resto es, nada, aquí son cosas de 2000, 1000, Tal cual, tal cual. 500 o Sí, nada. sí. Yo el mejor acuerdo que cerré en mi vida de sincro fue con la serie Fariña, que la visteis todos seguro, que tuvo un montón de repercusión, y no voy a dar cifras, pero están por donde estás tú, y fue como, vamos, o sea, qué dura eres, Patricia, que para sincronizar este tema me estás pidiendo esta barbaridad de pasta, ¿no? Y yo, pero que sí, que nos queda mucho por aprender todavía aquí en España sobre el tema de las sincros. Sobre Sí, todo, generar la oportunidad también, ¿eh? el tema de las sincros sí que creo que es una salida evidente. Es decir, está cambiando mucho el mercado audiovisual y el tema de las series es algo tan evidente como que hay que aprovecharlo. Eso está clarísimo. Igual que con el streaming tengo dudas, quitando este tipo de artistas de los que hablábamos, que sí tienen un público enorme. Con las sincros para grupos pequeños, grupos que empiezan, sí creo que se abre un camino y que es muy aprovechable. Es decir, el crecimiento de las series es innegable y ahí hay un mercado que tenemos que aprovechar. Eso es así. Sí, la pregunta sería cómo podemos mejorar los fees Sí. en España o en el resto del mundo para que sea un negocio realmente importante, ¿no? Sí, Sí, Es pero verdad que se manejan yo creo otros que es presupuestos, también maravilloso. producciones, que al final todo tiene que ver con qué cuesta una serie en Estados Unidos y qué cuesta una serie en España, ¿no? Entonces, Yo tengo una anécdota maravillosa con mi propio grupo, que en el primer capítulo de la serie de clases, en la escena principal, que es en el bar, todos los protagonistas pues son una canción mía. Entonces nuestra editorial la firmó gratis. Entonces nunca he cobrado un solo euro de derechos de autor por esa canción y sin embargo me llegan de Colombia, de Uruguay, de Finlandia, de todas partes, porque allí ven esa serie. Y de otros países sí me llega. Y hay una canción mía como autor en el primer capítulo de las 6 de clase por la que nunca he cobrado un duro en España. Ni lo cobraré, porque se firmó al 0%. Juan, tienes un pasado muy turbio, ¿eh? Al salir de Sí, sí. clase. Sí, yo firmaba contratos de 50% antes de que existiera La las ley. notas de televisión. Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo, perdón, que decía que yo creo que ya que llevamos copiando a la industria americana toda la vida, que llevamos copiando contratos que incluso aquí no, vamos, hay muchos contratos que están firmados hoy en día que serían perfectamente rebatibles y perfectamente anulables de pleno derecho porque no entran en nuestra ley. Jolín, copiemos en esto también. Quiero decir, aunque extrapolemos esas cifras, Agustín, que tú comentabas, ¿no? Obviamente una producción en Estados Unidos no tiene nada que ver con una producción aquí, pero si poco a poco vamos cambiando, y yo creo que sí se está cambiando, poco a poco vamos cambiando ese concepto. A mí me llamaron no hace mucho tiempo para sincronizar un tema de agorafobia en un corto, y claro, a ver, era un corto, un presupuesto bajísimo, pero en ningún momento me dijeron, oye, es que queremos que sea gratis. No, ¿cuánto nos puede costar esto? ¿No? Y empezar por ahí es realmente lo que nos va a poner en un mercado real. Y bueno, si todos al final acabamos aportando y nos acabamos concienciando, yo creo que podemos generar una industria que está por explorar aquí todavía, que no conocemos.
Vamos, que nos ilumines, Agustín, que nos mandes a tu No. equipo, claro, Ojalá. y que nos den consejos a todos para poder hacerlo A bien. ver, yo creo que al final todo tiene que ver con el lobby, digo, Sí. por ejemplo, que Andalucía o una ciudad de Andalucía tenga la prioridad de los toros ante el resto de la cultura, pues al final es un lobby. Que no nos tengan en cuenta para las ayudas teniendo un PBI, un porcentaje del PBI significante, y dar una cantidad de trabajos en toda España, indirectos y directos, pues que no nos den bola y se lo den a las automotrices, que tal vez generan menos, pues digo, es un tema de lobby. Sí. Nosotros creo que nos hemos organizado tarde, tampoco siento que estemos todas las industrias culturales unidas, No. y al final para mí es un tema de presión, lamentablemente se trata de eso, decir, hey, estamos aquí, y además valorarlo, que esté valorizado, que haya estudios. Por ejemplo, no sé, pensaba hoy de si los casos, si se puede demostrar científicamente que no hay casos de contagio en los sitios, no solo al aire libre, sino techados, o que incluso es mucho menos posible eso que meterte en un tren o en un avión, o sea, eso tiene que salir, tenemos que comunicarlo. Además tenemos tanta Sí. gente de PR de comunicación, como armar una estrategia donde salgamos en los medios diciendo, y además siempre respaldado científicamente, no con bulos ni nada así. Yo creo que hay que armar una estrategia, sin duda, y hoy más que nunca. Sí, Ali, antes preguntabas un poco para gente que nos escucha de fuera de España, lo que ha explicado Agustín es muy importante, y es que la cultura es el 4% del PIB y la automoción el 6%. ¿Qué ha ocurrido? Que a la automoción se han dado 3.500 millones de euros y a la cultura 76. Es algo tan bestia como eso. La automoción ocupa a 300.000 personas y la cultura a 700.000. Hablo de empleos directos. Y indirectos hay muchos más que no se miden, ¿no? Y lo triste es que siendo la cultura una de las principales industrias del país y además que debería ser estratégica porque sí tiene capacidad de crecimiento y sí tiene un mercado de más de 1.000 millones de personas que hablan castellano y muchísimas más cosas, no se atiende a la cultura y se ayuda a otros sectores que están en absoluta decadencia como es la automoción. Es decir, el planeamiento estratégico en España siempre se ha dado muy mal y es un error absoluto. Yo tenía esperanzas con Es Música respecto a lo del lobby, pero ahora está un poquito parado y no lo entiendo muy bien. Creo que nos quedan 1 o 2 semanas para organizarnos y creo que ya hay algunas acciones preparadas para septiembre porque es fundamental hacer lobby y hacerte oír sabiendo que somos el 4% del PIB, que es muchísimo. Imagínate la cantidad de industrias que están por debajo de eso, ¿no? Y no nos hacemos oír. Es un vicio que tenemos, un error que no sé cómo solucionarlo, pero que creo que nos quedan muy pocas semanas para poner algo en marcha porque si no va a pasar por encima de nosotros todo esto y no va a haber soluciones. Pero, por ejemplo, lo de Es Música, yo me enteré hace muy poco. Dije, ¿qué es esto? Sí. O sea, nadie mandó ni un mail, además como si no nos tuviese en la base de datos. Digo, Sí. ¿de qué manera podemos colaborar? Como que digo, me entero por un Instagram personal de uno, y después de haberlo creado. Digo, no, es como, hey, joder, unámonos, ¿no? O sea, si al final... Bueno, pero indirectamente todos estamos en Es Música. Yo creo que el problema no viene por ahí. O sea, todos los días surgen iniciativas. Ahora está en pleno apogeo Mute, que habrá llegado a vosotros. Hay acciones todos los días de gente que se junte y que quiere hacer cosas. El problema es el propio prejuicio que tenemos nosotros mismos, que yo creo que viene un poco dado del complejo de realmente creernos una industria. Porque lo que tú dices, Juan, esos datos que arrojas, siendo totalmente ciertos, yo creo que es que no hay nadie que los pueda defender por desconocimiento, ¿no? Gran parte de los profesionales no son conscientes de este dato que acabas de dar clave, que es decir, mira, es que somos más trabajadores que en la automoción, que aquí en Galicia, por ejemplo, tenemos un arraigo muy fuerte con la fábrica de Citroën en Vigo, con el grupo PSA, y es que estamos muy poquito por debajo porcentualmente de ellos, ¿no? Y parece que los músicos y los managers no se pueden entender, ni los promotores con los promocioneros. O sea, es como que tenemos tantas realidades distintas y vamos tan por detrás, sobre todo por esa falta de soporte, como tú decías, ¿no? De un estatuto que reconozca derechos del artista, o como decía Agustín, de una profesionalización que te diga, oye, yo soy manager, ¿por qué? Porque tengo un título, ¿vale? Porque ¿quién es manager
en este cuadro que tenemos aquí en la pantalla porque haya obtenido una titulación de manager. A lo mejor tú, Ali, que sí que hay titulaciones en Estados Unidos o hay titulaciones en Inglaterra, pero es que en España no existen estudios regulados que reconozcan las profesiones, ¿no? Entonces, no tenemos convenios, no tenemos estatutos, no tenemos nada. Y esa falta de reconocimientos básicos en base a ley es lo que nos hace que estemos constantemente dudando de la validación de nuestras quejas, ¿no? Cada cual, cada átomo de la industria ve para su propio ombligo, pero luego cuando tenemos que poner en conjunto todas las propuestas, parece que hay guerras, porque es cierto, o sea, si ya existe una, como puede ser Es Música, o como el movimiento que hubo de Somos Música, porque ahora surge Mute, o sea, porque tenemos 20, no critico ninguna propuesta, por favor, todas son bienvenidas, pero ¿por qué no vamos todos a una? O sea, unámonos a la que sea y trabajemos la que sea, pero no podemos estar creando 25 formas porque estamos, primero, despistando al público y segundo, no estamos teniendo fuerza con las administraciones porque es que estamos viendo que somos frágiles. Por eso hablaba de música, porque es la única que tiene potencial para representar a todo el sector. Ahora mismo, me parece que agrupa 11 o 12 asociaciones y son muy importantes. Y ahí está APM y UFI, todos están dentro de música, en teoría. Por eso me extraña que haya este silencio de casi 2 meses de música, ¿no? Cuando la situación es peor que en ningún momento. No he conocido ninguna acción. Eso es lo que me preocupa. Cuando parecía que había un proyecto que sí podía agruparnos a todos, pues que se está quedando en nada. Sí, pero bueno, fíjate lo que comentaba Agustín, ¿no? O sea, la propuesta que quizás tenga la forma jurídica más próxima y que sabemos que se ha reunido con el ministro y que ha tenido y que no haya llegado a una empresa como Industria Works, me parece un poco fuerte. Quiero decir, ¿dónde está esa intencionalidad participativa de las propuestas, ¿no? Que en este momento es fundamental? El ser una piña, el participar todos, el aportar todos, pero a mí que nos haya enterado Agustín desde Industria Works que Es Música Existe me parece, o sea, que no me enteré yo aquí en Galicia, en la esquina, con mis grupitos y mis movidas, pero que no se entere Agustín me parece muy heavy. ¿O soy yo el inútil? Bueno, no lo vamos a decir así, que tú eres un chico muy listo, Agustín, y tú te enteras de todo, joder, no quiero pensar que ha sido un fallo tuyo, sinceramente. Ni tuyo ni de todo tu equipo, porque algo comentaréis, quiero decir, no creo que viváis cada uno en vuestra burbuja, hablaréis entre vosotros. Y sí que es cierto que a mí también me ha dicho mucha gente que la propuesta de Es Música la ha llegado muy tarde. Cosas para mejorar. Ojalá haya oportunidades para eso, para juntar más y que no Claro. países nuevos que se metan dentro de esto, lo que decía Juan, o sea, sin duda es clave eso. Bueno, chicos, yo creo que podemos seguir hablando de estos temas súper motivantes por tipo toda la tarde, pero lamentablemente tenemos que cortar, que hay otras charlas que vienen hoy, pero les quería agradecer a cada uno por participar, lo encontré súper, súper interesante, ojalá que podamos compartir esas ideas y quejas y sufrimiento y alegrías y creatividad con todos los artistas y managers y gente de la industria que está mirando. Muchas gracias a todo el equipo de Mallorca Live Pro 2020. Espero que disfrutaron esa sesión y que disfruten el resto de los online sessions que vienen con varios ponentes de todo el país. Así, muchas gracias.